Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos. NTN 24, que hasta este momento ha estado en el 725 de DirecTV en Venezuela, pareciera que no está. No sabemos si volverá o no. Hace 6 años atrás, el régimen de Nicolás Maduro apagó la señal de NTN 24 en las cable operadoras que hacen vida en Venezuela. A partir de ese momento, nuestro compromiso fue y es redoblar esfuerzos para seguir informando más y mejor a los venezolanos, dentro de Venezuela y a todos los que por una razón o por otra se encuentran lejos de su territorio patrio. NTN 24 llevó el espectro de su señal a las plataformas digitales. La señal en vivo de nuestro canal comenzó a verse a través de nuestro portal web ntn24.com. Twitter, Instagram y YouTube se convirtieron en poderosas herramientas que permitieron a los venezolanos tener acceso al contenido generado por NTN 24. Hoy, nuestras cuentas son, sin temor a equivocarme, las más seguidas y consolidadas del horizonte digital en Venezuela. Para la directora de los sistemas informativos de RCN Televisión, Claudia Gurizati, el cierre de NTN 24 en Venezuela fue un hito dentro de la censura aplicada por la Revolución Bolivariana. El cierre de NTN 24 en Venezuela marcó un hito en esa nefasta práctica de la censura y cercenar el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de estar informado. Y digo que es un hito porque han sido muchos los hitos que el chavismo, y desde que está en manos del madurismo, han realizado en contra de la libertad de prensa. Recordemos que ya son 12 años desde el cierre de uno de los canales más emblemáticos y el más importante de la televisión en Venezuela, que fue RCTV. Esto fue en épocas de Chávez, cuando decidió no ampliar o no renovar la licencia de este importantísimo medio de comunicación. Pero durante la época de Maduro, desde que Maduro heredó el poder de esa dictadura, se ha arreciado esa práctica, digo nefasta, porque uno de los derechos fundamentales del ser humano es estar informado y tener libertad de expresión, siendo 115 los medios de comunicación que al 2018 se habían cerrado desde la llegada de Maduro al poder. Para Claudia Gurizati, el bloqueo informativo en Venezuela es una realidad y apagar nuestra señal, la de NTN 24, no fue sino el comienzo. Podemos hablar de un blackout informativo en Venezuela, si no es por los medios digitales y por la nueva era de las tecnologías, los venezolanos en su país y los que han tenido tristemente que salir en la diáspora no tendrían forma de saber qué estaba pasando en su país y el mundo tampoco se hubiera podido enterar de qué pasaba en Venezuela. El cierre de NTN 24 fue ese primer gran paso que dio Maduro en esa decisión terrible de persecución a la libertad de prensa y de cerrarle los canales informativos a su gente. Más adelante este será tema en el programa de hoy, pero ahora los quiero invitar a que nos escriban y participen el día de hoy en el programa con el hashtag numeral NTN24es, que ha permitido que muchos televidentes nos hagan llegar sus opiniones. A continuación, algunos de sus mensajes. NTN 24 es esfuerzo humano continuo por transmitir verazmente la noticia de primera mano y en el momento de originarse, análisis exhaustivo permanente, mística profesional, actualidad, prestigio. Un canal de noticias que vence inteligentemente la censura de una tiranía. Gracias por su decisión de informar siempre a pesar del autoritarismo y la dictadura. Gracias por estar.
Numeral NTN24es. Escríbanos a través de este hashtag y con gusto compartimos sus opiniones. Son las 4:06 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la alerta por dengue en Paraguay. El número de muertos aumentó a 16 en la última semana. El director del Departamento de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, explicó que se trata de números históricos y admitió un crecimiento del brote. Recordemos que hasta el presidente Mario Abdo Benítez y su esposa contrajeron esta enfermedad. Quiero saludar en esta parte del programa a Hernán Rodríguez. Él es director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles en el Ministerio de Salud Pública de Paraguay y secretario de Asuntos Internacionales en la Asociación Panamericana de Infectología. Doctor, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Al contrario, el agradecido soy yo y Dani, un gusto y un saludo para todos quienes nos ven y nos escuchan. Doctor, ¿qué originó que en Paraguay se hiciera este pico de esta enfermedad y que hayamos visto, como lo decíamos hace unos segundos, bueno, hasta la propia pareja presidencial, sufrir de dengue? Las características del dengue consisten en que existen periodos cada tanto en forma cíclica de epidemias. En este caso, en este periodo 2019-2020 volvemos a tener un nuevo pico epidémico. Los epidemiólogos ya lo habían vaticinado allá por septiembre, y en octubre, a mediados de octubre del año pasado, se declara una alerta epidemiológica de tal forma que se tomen las medidas correspondientes para realizar tanto la prevención como la atención de los pacientes que se encuentran aquejados de esta enfermedad. Por otro lado, si bien se realizaron los esfuerzos para en lo posible minimizar esta situación, es cierto, los reportes semanales van aumentando. A pesar de eso, en relación al reporte anterior, este último tiene simplemente un ligero aumento, lo cual significa que estamos llegando lentamente a la meseta de esta epidemia, que está tomando realmente valores bastante altos que ya superan las epidemias anteriores. Claro, pero cuando usted señala, doctor, que hay picos anuales o brotes anuales, ¿por qué se producen? Es decir, ¿no podemos hacer prevención? La mejor forma de prevenir es realmente eliminando los criaderos que consisten en agua estancada, donde los mosquitos ponen sus huevecillos, de los cuales surgen las larvas. Realmente es muy importante establecer una conciencia colectiva a nivel de la población para que cada uno dentro de su predio y en su barrio eliminen estos criaderos. De lo contrario, cualquier medida que se tome, inclusive las fumigaciones, no llegan a ser suficientes. Es allí donde ya desde hace varios meses se está apelando a la conciencia de la población para eliminar estos criaderos. De lo contrario, sobreviene esto que estamos viviendo, por un lado. Por otro lado, así también los hospitales del Ministerio de Salud, si bien están abarrotados de pacientes, aquellos pacientes que presentan cuadros o signos de alarma, lo que puede implicar un cuadro grave, son atendidos rápidamente, y hasta el momento no hay faltantes de camas para aquellos que necesitan internación. En ese sentido, cabe destacar que las medidas están basadas en un manual de procedimientos que ya está establecido de acuerdo a las experiencias anteriores. Ok. Ahora fíjese una cosa, doctor. Hablamos de dengue simple, dengue, bueno, como se le conoce, o hablamos de otras variables como dengue hemorrágico. Sí, ya en el año 2010 se recomendó utilizar la clasificación de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. En este caso, lo importante es reconocer de manera inmediata los signos de alarma
cuáles son el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, los sangrados y un deterioro del estado de conciencia. Eso se viene advirtiendo también, de modo que si aparecen estos signos de alarma, inmediatamente la persona debe ser atendida y se debe verificar si realmente corresponde a un cuadro grave o es lo que llamamos una falsa alarma. O sea, ese es el eje del manejo en los pacientes con sospecha de dengue. Ok. Ahora, fíjese una cosa, doctor. Si usted señala que lo mejor para prevenir es que la población tome conciencia, ¿en qué estamos fallando en los países de la región? En hacer buenas campañas públicas a través de la televisión, porque no es solo Paraguay. Por ejemplo, en Colombia en 2020 se han reportado 20 muertes probables y hay más de 12.000 casos hasta ahora. Venezuela no tiene estadísticas que puedan consultarse, pero sabemos que el número de casos es alto e importante. ¿Qué falla? Es decir, ¿falla la política pública de comunicación para la población? Es muy importante lo que está mencionando. De hecho, se había hecho una encuesta hace unos años en Paraguay sobre la noción que tiene la población acerca de lo que es el dengue en general. Y llamativamente un porcentaje importante, más del 20% de un total de un poco más de 1.000 encuestados, contestaba que no asumía el hecho de que el mosquito es el transmisor del virus. Hoy en día en las redes sociales estamos leyendo frecuentemente esa situación, ¿verdad? Sorprendentemente para nosotros. Entonces, lo que deberíamos hacer es establecer, como bien estás diciendo, una política de comunicación donde tendrían que estar involucrados a un criterio personal, especialistas, seguramente sociólogos, antropólogos, psicólogos, de tal forma a, no digo convencer, pero concienciar a la población de que esta situación tan elemental como la transmisión de este virus se realiza a través del mosquito. Yo creo que esa es una de las claves principales, entre otras, para, actuar a nivel de población. Claro. Ahora, me gustaría hacerle otra pregunta antes de despedirlo. Cuando uno ve el dengue, todo lo que pasa con el coronavirus ahora, yo le pregunto, doctor, ¿se han debilitado los sistemas inmunológicos de los seres humanos o los virus son más fuertes y letales cada día? ¿Cómo protegerse contra ellos? Estamos en un mundo globalizado donde los viajes son realmente cada vez más fáciles, ¿verdad? Entonces, el transporte, entre comillas, de estos microorganismos de un lugar a otro del mundo se ve facilitado. En cuanto a las características de estos microorganismos, hay algunos, como mencionaste, el coronavirus, o la familia coronavirus, tiene la particularidad de que pueden transformarse o mutar periódicamente también, lo que hace que la infección que puede existir en una especie, ¿verdad?, como animales, por ejemplo, especies animales, pasen al ser humano. Es un fenómeno también que se da periódicamente, ¿verdad? Ya tuvimos la experiencia en el año 2003 con el SARS, 2013 con el MERS y ahora con el nuevo coronavirus. Así que son fenómenos de la naturaleza, por decirlo así, que periódicamente tenemos que estar preparados para enfrentar. Quiero agradecer a Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles en el Ministerio de Salud Pública de Paraguay, secretario de Asuntos Internacionales en la Asociación Panamericana de Infectología. Doctor, agradecida por su tiempo. Gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Hasta la próxima. Muy buena tarde. 4:16 hora costa este de los Estados Unidos. Actualizamos información del coronavirus. 1.383
es la cifra de víctimas mortales a causa del COVID-19, porque se le ha colocado este nombre a este virus que pertenece a la familia del coronavirus. Esto en China. El más reciente reporte de las autoridades sanitarias indica que 116 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas, mientras que el número de contagiados fue de 4.823. Con este registro, el gobierno dice que ya hay 64.600 personas infectadas. Y en Vietnam, una ciudad fue puesta en cuarentena por 20 días después de registrar un total de 6 casos del COVID-19. Se trata de una localidad de unos 10.000 habitantes cercana a Hanoi, que quedó totalmente aislada a partir de este viernes. En total, en Vietnam, se han registrado hasta el momento 16 casos positivos. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha enviado un nuevo equipo de expertos a China con el objetivo de fortalecer la investigación sobre este COVID-19. Durante los próximos días van a recopilar información crucial para ajustar la estrategia mundial de mitigación del peligroso agente biológico. Todavía sigue siendo un misterio el nivel de severidad de este virus y la respuesta necesaria para hacer frente a la amenaza. Alejandro Rincón tiene información en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde de viernes para todos. Uno de los acuerdos alcanzados por la comunidad científica global durante el Foro de Investigación e Innovación convenido por la OMS en Ginebra a principios de esta semana contempla el envío de un equipo de expertos a China, que en las últimas horas ha llegado a territorio de la nación asiática. El objetivo de estos expertos que proceden de todo el planeta es trabajar de la mano con los científicos y las autoridades chinas con el objetivo de avanzar en la comprensión sobre el COVID-19, que en muchos aspectos sigue siendo un desconocido para la comunidad científica. La información que recolecten estos expertos que trabajarán allí en terreno va a ser clave para un asunto específico, el desarrollo de una vacuna contra el peligroso agente biológico. Alrededor de la misión que adelanta ahora mismo la OMS se han entregado las siguientes declaraciones. La misión está conformada por 12 expertos de la OMS internacional. Es el mismo número de expertos de China. Nuestro conocimiento es que el número de casos entre los trabajadores de la salud se incrementó en la tercera y cuarta semana de enero y ha habido una caída en el número de casos que fueron registrados en las últimas 2 semanas. Eso puede reflejar un incremento de niveles de entrenamiento de protección y de conciencia. En el transcurso de este viernes, la OMS también ha reafirmado un preocupante pronóstico sobre el nivel o el flujo de contagio con COVID-19, en particular en China. Se estima que cada día seguirán creciendo por centenares el total de personas afectadas. Los científicos han estimado que por lo menos hasta el próximo mes de abril esta va a ser una constante, de manera tal que se pronostica no solo que siga escalando el total de personas enfermas, sino también el de fallecidas. Entre tanto, un dato adicional importante por tener en cuenta: en los Estados Unidos, el Centro para el Control de Enfermedades confirmó en las últimas horas que ya son 15 las personas que tienen ahora mismo el COVID-19 en la Unión Americana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Es noticia el anuncio de nuevas protestas por parte del movimiento estudiantil chileno. Desde la Federación de Estudiantes señalaron que en marzo, cuando retornen las clases, las movilizaciones van a intensificarse en las calles del país, reclamando un sistema educativo de calidad y una nueva constitución. Quiero saludar en Santiago a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, que tiene la información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues sin duda Chile ha vivido unos meses muy difíciles en el último tiempo por cuenta de estas protestas sociales, muchas de ellas cargadas de violencia, un hecho que sin duda pues ha generado gran rechazo en una parte importante de la población en este país. Y en medio de toda esta situación, pues efectivamente por esta época de verano han bajado muchísimo esas movilizaciones. Sin embargo, desde el movimiento estudiantil aseguran que en marzo volverán a salir a las calles con el objetivo de pedir este nuevo cambio de constitución y de una u otra manera seguir haciendo estas reivindicaciones de carácter social en las que se incluye un mejor sistema de educación, según lo han señalado los propios estudiantes. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Sin duda, como universitarios tampoco vamos a decaer en la movilización. Para nosotros también las fechas más importantes que se vienen ahora para marzo son sin duda el Superlunes y también el 8 de marzo y el 9 de marzo, que van a ser días de movilización feminista intenso de cara a seguir reivindicando un programa de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos y seguir exigiendo una nueva constitución para Chile y que hoy día, así como decían Lai los compañeros de la ACE, no pretendamos que marzo va a volver a la normalidad. Entendamos que aquí se viene un mes de mucha movilización y esperamos que todos los estamentos de nuestra universidad, de la Universidad de Chile y del resto de las universidades se sumen a la movilización. Y es que sin duda pues estas movilizaciones que se vienen desarrollando en territorio chileno han cambiado bastante el panorama y el día a día de los ciudadanos, específicamente acá en Santiago, la capital. Muchas personas aseguran que no quieren que vuelva a ocurrir lo que ya pasó en octubre, donde efectivamente muchos negocios y muchos sistemas de transporte público se vieron totalmente afectados en medio de estas protestas. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Muy buenas tardes. Es noticia la nueva cifra de inflación publicada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela. El índice del mes de enero se ubicó en 65.4%, dando un nuevo golpe a la economía en el país. Luis Gonzalo Pérez tiene el reporte en Caracas. Luis Gonzalo. Y Dania, saludos, muy buenas tardes a ustedes amigos televidentes. Según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la inflación del mes de enero superó el 65.4%, pero quisimos saber de qué manera impacta al bolsillo del venezolano. Pero esta cifra de enero de la Asamblea Nacional, 65.4, demuestra claramente que estamos por encima nuevamente del 50% mensual y eso hace que no hayamos salido del fenómeno de la hiperinflación. ¿Cómo golpea esto el ciudadano? Bueno, lo golpea en el día a día. La gente que gana salario mínimo, pues prácticamente no puede ni siquiera subsistir. Antes existía eso que se llamaba el salario de subsistencia. Hoy en día eso es lo que hay en Venezuela. Pero ¿cómo perciben realmente las personas esta nueva cifra de inflación en el país? No me alcanza mi sueldo es, me alcanza es para un kilo de harina. Es lo único que me alcanza. Yo no como todos los días harina. Yo creo que cobro como 90 bolívares. 90.000 bolívares. 90.000 bolívares. ¿Qué hace usted con eso? No, sinceramente, bueno, yo tengo que hacer más o más. La gente no está sobreviviendo con lo que gana. Esta inflación, si es en enero, ¿qué dejará cuando termine ahorita febrero? Las personas realizaron comparativas a años anteriores, cuando la economía era más estable y el sueldo mínimo alcanzaba para costear diferentes gastos y hasta algún lujo, como un viaje. Iba para todos lados, viajaba a Margarita, iba para allá, iba para acá, iba para todos lados. Tenía para dónde ir, tenía para ir a un restaurante a comer. Me sobraba el dinero, ahorita no. Mira, teníamos medicina gratis, teníamos guardería, teníamos la referencia, el HCM, teníamos, bueno, todas esas cosas. Y ahorita todos esos conceptos sociales nos los han arrebatado. Y es que los ciudadanos añoran esos años dorados, donde el trabajo les rendía. Antes estaba en una empresa privada, una transnacional americana. Trabajé 4 años allí, imagínate. Para mí fue una maravilla. Pero ahora esos mismos trabajadores se vieron en la necesidad de aprender nuevas labores para subsistir. Me vi obligada a aprender a coser. Hice un curso de costura y ahorita estoy haciendo cosas y esto para vender, para poder tener algo de dinero, una entrada para poder solventar la situación en mi casa y en mi familia. La economía está tan dispareja que la mayoría de los venezolanos no tiene acceso a divisas para pagar cosas tan simples como un alimento. Hay gente que cobra en dólares porque ya todos los cartoncitos, el negocio que tenemos aquí bajando, todos los precios son en dólares. ¿Cómo compro yo en dólares si yo no cobro en dólares? ¿Qué tengo que comprar? ¿Lo que me alcanza y la bendita bolsa esa que se la venden a uno, que es para que uno medio resista? Porque yo no quiero una bolsa, yo quiero un sueldo digno, que sea como antes. Con un sueldo de apenas 250.000 bolívares, que equivale a $3.5, el venezolano se debate día a día entre poder comer, pagar insumos médicos ante cualquier situación de salud o poder transportarse a su lugar de trabajo. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro continúa en silencio con su política económica. Quien les reportó para la tarde de NTN 24 desde la ciudad de Caracas, Luis Gonzalo Pérez.
Es noticia la indignación en México por el nuevo caso de feminicidio. Ingrid Escamilla, la joven de 25 años que fue asesinada la pasada semana por quien sería su compañero sentimental. El brutal homicidio generó múltiples manifestaciones y protestas de grupos feministas que han exigido justicia. Y hoy un grupo de mujeres llegó a pintar de rojo la puerta y la fachada del Palacio Nacional. La molestia se ha incrementado en las últimas horas luego de que varios medios de comunicación divulgaran las fotos del cuerpo de la mujer con signos de tortura y un video del presunto victimario ensangrentado. Es noticia la alerta por las amenazas del ELN en Colombia. El presidente Iván Duque señaló que el pleno de las fuerzas militares y de policía garantizarán la seguridad de los colombianos. Además, se ha reforzado durante la jornada la presencia de policía y ejército en algunas regiones con histórica presencia de grupos armados para evitar hechos de violencia. La mayor tensión se vive en la región del Catatumbo, en el este del país. Desde esta madrugada se han registrado alteraciones de orden público. Un tramo de la vía entre Cúcuta y Tibú fue dinamitado. 2 torres de telecomunicaciones fueron derribadas. También se reportan algunos vehículos atravesados en distintas vías. Diego de Pablos tiene un reporte desde el departamento de Norte de Santander. Diego. Buenas tardes. La situación en el Catatumbo y Norte de Santander es bastante complicada. En las últimas horas se han presentado varios hechos terroristas que tienen atemorizados y también inquietos a los habitantes de esta zona de Colombia. Uno de estos actos terroristas fue la voladura de la vía que comunica a Cúcuta con el norte del país. Allí gran parte de la capa asfáltica fue dinamitada y el paso de vehículos estuvo interrumpido durante varias horas. Las autoridades también aseguraron que el paso estuvo interrumpido de vehículos en la vía que comunica a Ocaña con Convención por la instalación de un vehículo con explosivos que posteriormente fue desactivado por miembros del Ejército Nacional y la policía. Y también reportaron la explosión de 2 antenas de telecomunicaciones que estaban siendo instaladas en zona rural del municipio de Acarí. A pesar de todos estos atentados que se han registrado, las autoridades confirman acompañamiento y también que van a mantener el despliegue con 40 puestos de control que han sido instalados en el Catatumbo y Norte de Santander. Hacia la medianoche, la vía que de Cúcuta comunica con Ocaña, a la altura del Zulia, fue activada una fuerte carga explosiva sobre la carretera. La explosión afectó la capa asfáltica. El paso de vehículos fue suspendido. La vía Cúcuta-Tibú, donde han levantado la capa asfáltica, ya hay presencia de policía y el INVIAS ya va para allá a tomar medidas. En la vía Ocaña Convención fue abandonado un vehículo de servicio público que mantuvo bloqueado el paso durante varias horas. Dentro del taxi se desactivó una carga con 20 kilos de explosivos. Un taxi marcado con banderas del ELN, con explosivos, tuvimos reacción inmediata de la policía y el ejército, reacción mixta, y ya está totalmente controlado. Hacia la madrugada en la zona rural de Acarí, 2 antenas de telecomunicaciones que iban a ser instaladas fueron afectadas por cargas explosivas. En el municipio de Acarí han puesto explosivos en una torre de comunicaciones. Como lo había mencionado anteriormente, tenemos presencia del ejército y policía en absolutamente todos los municipios. En el municipio del Zulia, varias viviendas fueron pintadas con mensajes alusivos a los grupos criminales que hacen presencia en esta zona. A esta hora, las autoridades civiles y militares de Norte de Santander se encuentran reunidas en un puesto de mando unificado, definiendo estrategias y operativos para el control del orden público en la región. La segunda división del ejército asegura que en breves minutos ya estará rehabilitado el paso en la vía que comunica a Cúcuta con el norte de Colombia después de algunos trabajos que realizó en vías en este carreteable. Eso es todo por el momento desde la capital de Norte de Santander. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Y no podemos cerrar esta parte del programa sin irnos a lo que sin duda es la noticia del día en deportes. La drástica sanción contra el Manchester City. La UEFA ha decidido excluir a este cuadro inglés de todos los torneos internacionales por las próximas 2 temporadas y además tendrá que pagar una multa de $32 millones por haber incumplido las formas del fair play financiero. La sanción deja fuera
al City de las competencias del club en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022. Sin embargo, se mantiene en la disputa la actual Champions League, en la que se ubica en la fase de octavos de final. El equipo inglés señaló que apelará la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. En mi cuenta personal leo cotidianamente sus comentarios. Al volver, 2 años de la llamada masacre de San Valentín ocurrida en Parkland, Florida. Ya regresamos. Continuamos con más en la tarde de hoy. 14 de febrero, día de San Valentín, una fecha en la que se celebra el amor, la amistad en la mayoría de los países del mundo. También es un día en el que los empresarios, de alguna manera, aprovechan para hacer millones de dólares en nombre del amor, a través de la venta de regalos, chocolate, flores, alquileres de cabañas, spa y reservas en restaurantes. Este tipo de demostración de afecto comenzaron en el siglo XX. Hoy, sin embargo, se cumplen también 2 años de la llamada masacre de San Valentín, en la que 17 personas perdieron la vida en un tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, en Florida. El dolor se mantiene vivo en la comunidad y el movimiento Marcha por Nuestras Vidas, que surgió después de la tragedia, continúa alzando su voz y exigiendo al gobierno estadounidense mayores medidas para el control de armas. Nuestra periodista en la Florida, Paola Serna, tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal, Idania? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el Trail Park. Aquí nos encontramos en uno de los homenajes que se le ha rendido a las 17 víctimas de la masacre ocurrida ya hace 2 años en la escuela Stoneman Douglas de aquí de la ciudad de Parkland. Aquí en esta instalación que ven a mi espalda se han puesto fotografías de las víctimas con tarjetas, con corazones, con mensajes que ha puesto la comunidad para continuar rindiendo homenaje a la memoria de estas personas que fallecieron en la peor masacre registrada aquí en el estado de la Florida. Dentro de los eventos comunitarios es importante destacar que han sido involucrada toda la comunidad de Parkland, no solamente los estudiantes o los padres de estos estudiantes o familiares o personas vinculadas a Stoneman Douglas, sino en general en la comunidad. Se han unido para realizar diversas labores. Tuvimos la oportunidad hoy de ingresar en una de ellas, que es empacar comida para los pobres, para las personas de Haití. En este tipo de eventos pues que han integrado a la comunidad, nos explican, tienen justamente como propósito la sanación y brindar también terapia a través de la ayuda a otras personas. Este día para nosotros es muy importante porque nosotros somos parte de la comunidad de Parkland y en este día, el segundo día de conmemorando la tragedia, creo que es nuestro deber de transformar este día en un día de servicio. Es un día de poder traer a cabo este empaque de comidas que van a poder impactar a más de 166,000 personas. Entonces, este evento va a ser muy importante para poder ayudar a sanar a la comunidad y también al mismo tiempo recordarnos de lo que fue, de lo que es unirse como comunidad para hacer un gran impacto al prójimo. Esta mañana estuvimos en la escuela Stoneman Douglas, había mucho menos personas que el año pasado. De hecho, el mismo plantel educativo dio la posibilidad a los estudiantes que decidieran si querían asistir o no a clase. Algunos decidieron no ir al plantel educativo, sin embargo llegaron hasta los exteriores de la escuela para continuar rindiendo homenaje a las víctimas. Tengo un familiar que sobrevivió a esta tragedia, así que solo quería venir y estar un tiempo, procesar este dolor, este incidente, y solo vine para eso. Nuestra comunidad se ha juntado hoy para rendir tributo a las 17 víctimas del ataque de hace 2 años. Hoy es un día de amor. Tenemos estudiantes, miembros de la escuela y personas de todo el condado trabajando en una variedad de proyectos de servicio, de actividades,
en la escuela, proyectos que incluyen servicio a otras personas. Esperamos que este sea un día en el que trabajemos con nuestros estudiantes para ayudarlos a desarrollar un carácter positivo y entender la importancia de la bondad, para entender cuán importante es para todos nosotros conectar y dar de vuelta a nuestra comunidad. El día de hoy las escuelas de Broward permitieron a los alumnos salir antes de la hora normal de las escuelas, mientras el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, pidió izar la bandera a media asta en las instituciones y organismos a nivel del estado desde el amanecer hasta el atardecer. La información desde Parkland, Florida, Paola Serna, NTN 24. Gracias, Paola, por la información. Y el fiscal general de los Estados Unidos ha dicho que con las publicaciones en Twitter del presidente Donald Trump es imposible trabajar. William Barr acusa al mandatario de obstaculizar el trabajo del Departamento de Justicia y lo ha instado a dejar de publicar en redes sociales sobre casos judiciales en curso. El reporte lo tiene Vanessa Jacklin en Washington. Vanessa. Hola, muy buenas tardes. Fiel aliado de Trump hasta ahora, el fiscal general William Barr sorprendía con esas declaraciones, afirmando que las críticas del presidente estadounidense contra el Departamento de Justicia le están haciendo imposible realizar su trabajo y alertando que no se va a dejar intimidar ni influir por nadie. Tener declaraciones públicas y tweets hechos sobre el departamento, sobre personas en el departamento, hombres y mujeres de aquí, casos pendientes en el departamento y sobre los jueces, sobre los que tenemos casos, se hace imposible para mí hacer mi trabajo y asegurarme de que las cortes y los fiscales y el departamento hagan su trabajo con integridad. No voy a dejar que me hagan bullying o que me influencie nadie, ya sea el Congreso, los periódicos, juntas editoriales o el presidente. El fiscal general hizo esas declaraciones en una entrevista tras las críticas de Trump contra la petición de condena para Roger Stone, estrecho colaborador del presidente estadounidense, culpable de 7 cargos por su implicación en la llamada trama rusa y también condenado a cumplir entre 7 y 9 años de cárcel por mentir bajo juramento para proteger al presidente Donald Trump, quien, por cierto, reaccionaba esta mañana en Twitter a las declaraciones del fiscal general. El presidente nunca me ha pedido que haga nada en un caso criminal. Fiscal general Barr, eso no significa que yo no tenga como presidente el derecho legal de hacerlo. Sí, pero hasta ahora he elegido no hacerlo. Se plantean varias incógnitas ahora. Por un lado, si la posición del fiscal general estará en riesgo tras esa tensión con el presidente Donald Trump, y por otro, cómo reaccionará la oposición demócrata. Barr es muy aliado al presidente. Entonces el presidente le permite a Barr decir lo que quiere y él calladito nomás. Para mí es un teatro tratando de dar la ilusión que el Departamento de Justicia está trabajando en una forma independiente, y lo sabemos que no lo está haciendo. Donald Trump está manejando las investigaciones de William Barr, que está liderando a través del Departamento de Justicia. Entonces hay una preocupación grande para el Congreso. El Congreso tiene que investigar ¿por qué William Barr tomó esta decisión? Este nuevo episodio tensa la relación entre el Poder Judicial de Estados Unidos y la Casa Blanca. Para NTN 24, Vanessa Jacklin desde Washington. Gracias, Vanessa, por la información. Y por primera vez en 17 años, un presidente ecuatoriano ha sido recibido en la Casa Blanca. Lenín Moreno se ha reunido esta semana con su homólogo Donald Trump en la capital de los Estados Unidos. Moreno ofreció una entrevista al canal NTN 24 y hoy en la conversación con Gustavo Alegret aseguró que su gobierno aún enfrenta a quienes intentan afectar el desarrollo social del país. ¿Y esos grupos que contribuyeron a esa fabricación aún tienen actividad en el Ecuador? Pero siempre están tratando de desestabilizar no únicamente el Ecuador, sino todos los gobiernos democráticos de América Latina. Quieren volver a implementar en los países el socialismo del siglo XXI, que fue realmente un fiasco económico, un fiasco político y sobre todo un fiasco en el respeto a los derechos humanos y en el respeto a la libertad de expresión. ¿Qué tipo de actividades subversivas están realizando en los últimos meses? Permanentemente, principalmente desde las redes, que es el mecanismo perverso que se han encontrado para poder mentir, para poder distorsionar, para poder fabricar noticias falsas. Ese es el mecanismo que utilizan.
La entrevista completa esta noche en Cuestión de Poder con Gustavo Alegret, 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos. Continuamos con más acerca de su antecesor y quien era su amigo. El expresidente Rafael Correa dijo que busca mantener cierto control sobre algunos dirigentes en territorio ecuatoriano para beneficiarse política y jurídicamente. El expresidente Rafael Correa ha visto cómo le han rechazado su petición de recusar a parte de los jueces del caso. ¿Teme usted que está buscando argucias legales para retrasar y dilatar ese proceso y conseguir poder inscribirse de alguna manera en las elecciones? A diferencia de lo que ocurrió en el tiempo de Correa, en la cual los dictámenes de la justicia salían de Palacio, ahora la función judicial y las funciones de transparencia tienen completamente autonomía y libertad y ninguna intervención por parte del Ejecutivo en sus acciones. Será la justicia la que determine el futuro de esos juicios. ¿Cree usted que está buscando inmunidad de alguna manera? Sí, claro que sí. Claro que sí. Inmunidad, pero sobre todo impunidad. También sobre Correa criticó lo que cree fue una falta de mano dura contra el narcotráfico. Al respecto de los acuerdos que usted ha alcanzado con Estados Unidos, va a haber más lucha contra el narcotráfico. Sí, claro, el gobierno de Rafael Correa terminó esa cooperación con Estados Unidos. ¿Cree usted que ese gobierno, y particularmente Rafael Correa, tenía o permitió negocios ilícitos por beneficio personal? Bueno, permisividad para el tráfico de droga hubo. Permisividad para el tráfico de droga, comprando helicópteros que no sirvieron para nada, supuestamente para el control, comprando radares que nunca funcionaron y desmantelando a las Fuerzas Armadas. Entonces, es que eso no fue colaboración. Si eso no fue permisividad, pues ¿qué fue permisividad y colaboración? ¿Correa se enriqueció personalmente, cree usted? No lo sé, no lo sé. Es un poco difícil decirlo, pero lo que es verdad es que cundió la corrupción en el país en su periodo y eso suele ocurrir cuando los gobernantes tratan de perpetuarse indefinidamente en el poder. El tema Venezuela también estuvo presente en esta entrevista. A propósito de la detención del tío del presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que el régimen realiza actos como este que lucen deplorables. En las últimas horas ha habido un episodio que llama poderosamente la atención de los medios de comunicación y de la indignación de los venezolanos, y es la detención del tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es deplorable. Es deplorable desde todo punto de vista. Lo único que estaba haciendo el tío es acompañando a su sobrino para procurar guardar en algo que no lo violenten, que no le agredan. Lastimosamente ocurrió. Y quien estaba un poco llamado y para ello fue para protegerlo fue detenido. Fue detenido con una acusación que dista completamente de la realidad, que nadie se la cree. Pues ellos han vivido la mentira permanentemente y una mentira más, pues realmente no sentirán ellos que no les afecta. A nosotros sí nos afecta porque siempre estamos a la expectativa de que sea la verdad la que brille. Esta noche, en Cuestión de Poder, la entrevista completa al presidente Lenín Moreno, el presidente del Ecuador, con Gustavo Alegret. 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, 9 de la noche, hora Venezuela. Y antes de ir a la pausa, revisamos los comentarios que nos llegan a través de redes sociales. Recuerde que usted puede escribirnos utilizando el hashtag NTN24es. Veamos. Vene cansado, la ventana con el cristal más claro por donde veo la realidad que me circunda. NTN24 es la presentación del acontecimiento en el momento oportuno. Es tener la certeza de un enfoque crítico y amplio. Yo confío en sus criterios y ética para presentar opiniones y verdades. Y este último, gracias por su lucha, agradecemos y valoramos el esfuerzo que hacen día a día por mantenernos informados. NTN24 es a propósito de que hace 6 años, en un mes de febrero, se apagó la señal en los cableoperadores de NTN24 por disposición del régimen de Maduro. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, profundizamos sobre este tema. Ya venimos. En la
En la primera parte del programa hablamos de aquel febrero de 2014 cuando, alegando razones de Estado, Nicolás Maduro pidió bajar la señal de NTN 24 de las cableoperadoras que dan servicio a los venezolanos. 12 de febrero de 2014. Venezuela vivía una jornada marcada por las masivas marchas en contra del régimen de Nicolás Maduro, mientras que el oficialismo hacía lo propio en diferentes puntos de Venezuela. ¡Revolución, revolución! NTN 24 hizo un cubrimiento especial e ininterrumpido transmitiendo a sus televidentes ambas caras de la coyuntura venezolana. Escuchamos en directo desde Caracas a Nicolás Maduro. Sin embargo, en horas de la tarde fueron los mismos televidentes dentro de Venezuela quienes alertaron sobre la desaparición de nuestra señal. En la parrilla de las cableoperadoras ya no aparecía NTN 24. NTN 24, que hasta este momento ha estado en el 725 de DirecTV en Venezuela, pareciera que no está. No sabemos si volverá o no. Un día después de la arbitraria decisión, Nicolás Maduro confirmaba la censura. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela. Y nadie va a venir desde el exterior. Nadie va a venir desde el exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela. Evidentemente, haber silenciado a NTN 24 fue un golpe muy fuerte, porque evidentemente los medios de comunicación que ya para entonces no seguían la línea del régimen eran muy escasos, y NTN era una ventana no solamente hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, para que los venezolanos en todo el país tuviéramos conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Ya son 6 años desde la salida de NTN 24 de Venezuela. Desde entonces, el Canal de las Américas ha logrado a lo largo de este tiempo llevar su programación a los venezolanos a través de su página web www.ntn24.com, así como sus diferentes perfiles en las redes sociales como Instagram y Twitter. María Corina Machado, conjuntamente con Antonio Ledesma y Leopoldo López, fueron los protagonistas de la noticia política de ese 12 de febrero de 2014, cuando convocaron una movilización que se denominó La Salida. Movilización que NTN 24 transmitía. Por esa razón, la entrevisté en horas de la mañana. Me parece oportuno, pertinente, compartir con ustedes esa entrevista. María Corina, bienvenida, gracias por estar allí. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. María Corina, hace 6 años fue un día duro para Venezuela, fue un 12 de febrero y fue evidentemente un día duro para NTN 24. ¿Qué rememoras en primera instancia de lo que ocurría? Bueno, fue un día duro para toda Venezuela, porque efectivamente el país despertó entendiendo que una tiranía que no iba a detener su proceso de avasallar y de controlar a la sociedad tenía que ser detenida, tenía que ser enfrentada con la fuerza cívica y con la verdad. Venezuela estaba realmente sorprendida porque fue como un despertar simultáneo en todo el país, y evidentemente haber silenciado a NTN 24 fue un golpe muy fuerte, porque evidentemente los medios de comunicación que ya para entonces no seguían la línea del régimen eran muy escasos, y NTN era una ventana no solamente hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, para que los venezolanos en todo el país tuviéramos conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Así que efectivamente fue una pérdida enorme que aún hoy estamos obviamente pagando, lamentando, sin duda. María Corina, a veces me pregunto cómo ha logrado sobrevivir la libertad de expresión con el acoso permanente del régimen a medios, a periodistas, un acoso cotidiano, permanente. Bueno, en primer lugar, la libertad de expresión está muy restringida. Lo que hay, evidentemente, es un esfuerzo heroico de muchos colegas tuyos que han sido perseguidos, golpeados, atropellados, secuestrados. Vimos lo que pasó hace 3 días cuando llegó el presidente Guaidó a Maiquetía. Más de 10 periodistas
pero agredidos de una manera brutal, pero además con la pretensión de humillar, de aterrorizar. He hablado con varios de ellos y realmente fue un golpe sin precedente. Ayer fueron a casa de Mildred Manrique, se le presentó en la puerta de su casa, donde ella vive con su mamá, el CICPC, y va una gente que ya en Venezuela además uno no sabe si son efectivamente, terminan siendo la misma cosa. Ahora, yo lo que quiero insistir es que en estos últimos 6 años lo que ha habido es una destrucción total de la posibilidad de expresión del ciudadano, imponer el silencio, no solamente con la compra de medios, con la censura, con la autocensura, pero es que también hay zonas del país donde no hay manera incluso de que haya conexión hoy en día por internet, porque no hay luz, porque no hay acceso a internet, porque la gente no puede pagar el costo de los megas. Entonces se va imponiendo el silencio, que es lo que el régimen aspira, es decir, aislarnos en todos los planos, en nuestra movilidad física, pero sobre todo en el acceso a la información de lo que está ocurriendo, para imponer algo así como la resignación o la sensación de que hay un país que se ha apagado, lo cual es absolutamente falso. Venezuela está y va a seguir en efervescencia hasta que nosotros desalojemos a las mafias del poder. María Corina, me gustaría preguntarte cómo ha cambiado el país en relación a lo que llevaron a Antonio Ledesma, a Leopoldo López, a María Corina Machado, a plantear lo que en aquel momento se denominó la salida. Bueno, ¿cómo te transmito este dolor, esta angustia y esta urgencia? En ese momento nuestras razones eran fundamentalmente para evitar una crisis humanitaria y para detener el proceso de asentamiento de un régimen criminal que ahora también se ha evidenciado que es terrorista. Es precisamente para evitar los más de 200 o 300.000 muertos que han habido en estos últimos 6 años. Estamos hablando de que en Venezuela hay asesinatos con armas de fuego por el orden de los 25 a 30.000 personas al año, más los desaparecidos, los ajusticiados por el propio régimen, y ni hablar lo que significan los niños y jóvenes que están perdiendo su vida en un país que está padeciendo literalmente hambre, y eso se están padeciendo o se ve reflejado obviamente en unas cifras de migración que hacen el éxodo más grande en la historia de este hemisferio, es algo dantesco. Claro. En ese entonces lo hicimos para evitar lo que hoy está ocurriendo. Algunas personas dijeron que fue apresurado, que debíamos haber sido más pacientes. Todo lo contrario. En Venezuela cada día que pasa, los días no se cuentan en horas, sino en muertos. Y ha quedado claro que este régimen criminal terrorista tiene que ser enfrentado con toda la fuerza moral, la fuerza cívica, la fuerza institucional y desde luego la fuerza de los aliados internacionales que entienden que ya no solo se trata de la vida de Venezuela o la vigencia de la nación venezolana, sino de la seguridad nacional de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Argentina y también de los Estados Unidos. María Corina, ya que nombras el factor internacional, ¿tú crees que a medida que se ha consolidado el apoyo internacional hacia Venezuela, crece en paralelo el acoso a la oposición venezolana, a los distintos factores? Bueno, absolutamente, y esto es algo que no puede sorprendernos. Insisto, este es un régimen criminal terrorista que ha ocupado el territorio, las instituciones, los recursos de los venezolanos para desde aquí expandir una actividad de desestabilización en toda la región. Y obviamente están operando fuerzas externas que tienen realmente a Venezuela invadida. Cuando habla el Foro de Sao Paulo, estos grupos irregulares de invasión, etcétera, sí, hay una invasión de los carteles de la droga, de los grupos terroristas de Hezbollah y de Hamas, de los grupos guerrilleros del ELN y la FARC, que están hoy en día ocupando más del 60% del territorio venezolano, llevando adelante actividades criminales como la extracción de oro y lingotes de sangre, o incluso la prostitución infantil, el tráfico de niños, el tráfico de órganos que se ha sentado en el oriente del país, en particular en Paria. Es decir, es algo dantesco, y estas fuerzas criminales están desplegadas y operando, de manera que son horas tremendamente oscuras, tremendamente riesgosas, pero yo insisto,
esto. Así son los periodos finales de las tiranías. Es un momento en el cual la ciencia, el coraje y el amor por Venezuela que hay en todos los venezolanos aquí y alrededor del mundo, y desde luego una gigantesca solidaridad de los latinoamericanos y de gobiernos del hemisferio, como el caso del gobierno del presidente Iván Duque, el presidente Bolsonaro, y de otros gobiernos que entienden, insisto, que en territorio venezolano se está jugando también el destino de América Latina. María Corina, antes de despedirte, comparte con nosotros algo. Colocamos un hashtag a propósito del quehacer de NTN24 y de estos 6 años de censura en Venezuela. Numeral NTN24 es. Para ti, María Corina, ¿qué es NTN24? Es una ventana que nos conecta a los venezolanos de aquí, con los venezolanos alrededor del mundo, con los latinoamericanos y con la verdad, para mostrar la verdad. Y la verdad es que Venezuela es un país que nació para ser libre y que jamás nos rendiremos hasta conquistar la libertad. 8:31 minutos, 8:32 minutos. María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela. María Corina, gracias por acompañarnos. Buen día para ti. A ti, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Seguro que sí. Espero que así sea. Una entrevista que hicimos, por supuesto, y como acaban de escuchar, a primera hora de la mañana. 5:10 minutos, continuamos con más en la tarde de hoy. Una de las organizaciones no gubernamentales que se mantiene en pie de lucha por los derechos a la expresión y la información es Espacio Público. Su director, Carlos Correa, también estuvo con nosotros en horas de la mañana y reconocía la persistencia de nuestro canal en el intento para mantener informados a todos los venezolanos. Quiero agradecer, por supuesto, el esfuerzo que ha hecho este canal por seguir haciendo cobertura sobre la situación venezolana y tratar de vencer la censura de alguna manera, ayudarnos a vencer el silencio. La directora de los servicios informativos de RCN Televisión, Claudia Gurizati, conversó con nuestro corresponsal en Madrid, con André Gil, sobre el cierre de NTN24 en Venezuela hace 6 años atrás. Y esto decía. Claudia Gurizati, 6 años de la censura de NTN24 en Venezuela y tristemente parece que las cosas no cambian sino que empeoran allá. ¿Cuál es tu percepción frente a eso? El cierre de NTN24 en Venezuela marcó un hito en esa nefasta práctica de la censura y cercenar el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de estar informado. Y digo que es un hito porque han sido muchos los hitos que el chavismo, y desde que está en manos del madurismo, han realizado en contra de la libertad de prensa. Recordemos que ya son 12 años desde el cierre de uno de los canales más emblemáticos y el más importante de la televisión en Venezuela, que fue RCTV. Esto fue en épocas de Chávez, cuando decidió no ampliar o no renovar la licencia de este importantísimo medio de comunicación. Pero durante la época de Maduro, desde que Maduro heredó el poder de esa dictadura, se ha arreciado esa práctica, digo nefasta, porque uno de los derechos fundamentales del ser humano es estar informado y tener libertad de expresión, siendo 115 los medios de comunicación que al 2018 se habían cerrado desde la llegada de Maduro al poder. Atacar a la industria es dejar a la gente privada de la posibilidad de tener información libre, además. Claro, desmanteló la industria de los medios privados de información, los estatales se los adjudicó para su relato de poder, el único relato que él quiere entregarle a los habitantes de Venezuela. Podemos hablar de un blackout informativo en Venezuela, si no es por los medios digitales y por la nueva era de las tecnologías, los venezolanos en su país y los que han tenido tristemente que salir en la diáspora no tendrían forma de saber qué estaba pasando en su país y el mundo tampoco se hubiera podido enterar de qué pasaba en Venezuela. El cierre de NTN24 fue ese primer gran paso que dio Maduro en esa decisión terrible de persecución a la libertad de prensa y de cerrarle los canales informativos a su gente. Luego ya vino el cierre de CNN y de otros medios de otros países como Todo Noticias en Argentina, como RCN y Caracol de Colombia, que todavía los cableoperadores podían entregar la información. Pero sin duda el cierre de NTN24 marcó ese hito, esa disposición ya pública y de frente de decir quien haga el ejercicio periodístico libre e independiente es un medio que aquí no se va a aceptar.
Recordemos que el contexto en el que sucede esto fueron también, estos contextos fueron cuando comenzaron ya las marchas masivas de protesta de los ciudadanos venezolanos en contra de la dictadura chavista, ya en poder de Maduro. Y como los medios independientes acompañábamos para informar esas marchas, lo vio como un gran peligro para sus intereses de poder y decidió hacer esta persecución implacable a los medios de comunicación internacionales. Y la otra arista es los corresponsales extranjeros que tuvieron que irse y los periodistas venezolanos que tuvieron que irse. Claro, y quienes han sido reporteros en Venezuela, quienes ejercieron su labor como corresponsales, como es el caso tuyo, Andrés, compañero de RCN y NTN 24, saben lo que es informar en Venezuela bajo este régimen dictatorial, bajo esta dictadura. El peligro que enfrentan, la persecución judicial, porque no solamente es el cierre, el acoso con el papel periódico para que los medios impresos no pudieran seguir generando sus periódicos todos los días, publicando. Ahora están en la era digital quienes han podido sobrevivir, pero pues no todos. Los periodistas sufren ese acoso, sufren la agresión en la calle de los colectivos. Lo acabamos de ver con el regreso de Juan Guaidó en esta gira internacional que fue muy importante para el presidente interino de Venezuela, cómo los colectivos agredían a los periodistas. Y eso también se ha medido. Espacio Público, esta ONG muy importante en Venezuela, lo ha medido y cuenta que en promedio desde el 2012, cuando Maduro llega al poder, son más o menos 150, 200 periodistas los que están buscando una oportunidad para irse del país, ya sea a través de pedir credenciales de prensa internacionales, refugios, asilos, buscando sus alternativas por fuera de Venezuela, huyendo a esta persecución. Los que quedan son unos valientes. Finalmente, esta casa periodística, ante ese ataque del que somos víctimas hace 6 meses, ¿cuál sigue siendo la postura? La postura es intensificar la cobertura, los reporteros en terreno, ampliar las diferentes plataformas. También nos tocó transitar del medio tradicional en un cable operador a las nuevas tecnologías, a la era digital. Gracias a que estas tecnologías están desarrolladas, hemos podido seguir llevándole la información a los venezolanos y a quienes están interesados en las noticias de Venezuela y de América Latina, y sobre todo a quienes les preocupa la situación de la democracia y de los derechos humanos en la región. Era la directora de los sistemas informativos de RCN Televisión, Claudia Gurizati, en relación a esta fecha que hoy hemos decidido recordar por la importancia que tiene para la libertad de expresión en Venezuela y por supuesto para nosotros como medio de comunicación. NTN 24 es el hashtag que hemos estado utilizando. Comparto con ustedes algunos de los mensajes que nos han llegado. Nora Guillén, NTN 24 es el medio sin censura que nos permite ver la realidad, pero para este desgobierno significó la verdad incómoda. Ligia López, la información, NTN 24 es la información que diariamente buscamos para salir de las sombras de la censura y bloqueo de los espacios noticiosos en Venezuela. Veraz y confiable, en tiempo real, la tarde, la noche, club de prensa, imperdibles, los felicito. Caballo Blanco. NTN 24 es una de las pocas ventanas que tienen los venezolanos de informar al mundo de las atrocidades del narcorrégimen. Es nuestro salvavidas comunicacional, que es creíble, oportuno y consistente. Y es noticia en Venezuela, antes de ir al corte, el desfile o la marcha de milicianos armados que podían verse ayer jueves por las calles de Caracas, luego de que Maduro ordenara que se realizaran ejercicios militares de defensa nacional. Incluso gobernadores y alcaldes marcharon en distintos centros del país con armas largas y en actitud intimidante. Este es un informe de nuestro periodista en Caracas, Luis Laya. Desde este viernes fueron desplegados milicianos armados en varias zonas del país para realizar ejercicios que Nicolás Maduro ha calificado de defensa de la nación. Expertos en materia militar aseguran que busca es desviar la atención de los temas neurálgicos, pues estos milicianos no tienen la capacidad para enfrentar una guerra. Y ahora
el gobierno implemente ese tipo de movilización, bueno, para crear otro foco de atención, distraer desviar la atención del venezolano de los problemas importantes y vitales que afectan pues la vida. Estos ejercicios se extenderán hasta el fin de semana y movilizarán a más de 2.300.000 milicianos, según lo señaló el propio Maduro. Estamos movilizando todos los sistemas de misiles, tierra-aire, tierra-tierra, todos los sistemas de cohetería, ¿no? Estamos movilizando toda la forma de defensa antiaérea, aérea, terrestre, en todo el territorio nacional para prepararnos para defender el derecho a la paz, a la integridad territorial y a la tranquilidad de Venezuela, a la independencia y soberanía de Venezuela. Una movilización de milicianos que para los expertos demuestra la baja capacidad operativa de la Fuerza Armada ante las malas condiciones que están los componentes militares, además de la poca preparación. Alrededor de 14.000 deserciones, es una cifra extremadamente alta, lo cual ha debilitado ya en lo operativo, en lo funcional, en lo interno, el funcionamiento pues, de las Fuerzas Armadas. Así lo ha reconocido incluso Freddy Bernal, uno de los principales líderes del régimen de Maduro, que indicó sería un suicidio enfrentar una guerra. Nosotros no pretendemos nunca hablar de violencia con Estados Unidos, sería una locura, sería un suicidio pretender siquiera un enfrentamiento con una potencia de esas características. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Con esto vamos a la pausa en la tarde de hoy, no sin antes invitarlos a que siempre se conecten a nuestra página web www.ntn24.com. Las noticias en desarrollo y la señal en vivo de nuestro canal en nuestro portal. Conéctese a la información, conéctese a NTN24. Ya regresamos. Cuando son las 5:27 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Seguimos revisando los comentarios de ustedes en redes sociales utilizando el hashtag NTN24es. Ese esfuerzo humano continuo por transmitir verazmente la noticia de primera mano y en el momento de originarse, análisis exhaustivo, permanente, mística profesional, actualidad, prestigio. Aníbal Tito, NTN24 es un canal de noticias que vence inteligentemente la censura de una tiranía. Jesús Betancourt, NTN24 es gracias por su decisión de informar, siempre a pesar del autoritarismo y la dictadura. Gracias por estar. Cuando son las 6:28 minutos en Caracas, Venezuela, quiero saludar a esta hora a Marjorie Méndez. Ella es directora digital de ntn24.com. Marjorie, bienvenida. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. ¿Cómo estás? Bueno, es una tarde de viernes. Podría decir que hemos hecho la mañana, América se entera, y ahora la tarde, así que ha sido un día laborable, con horas suficientes, pero todavía tengo garganta, así que vamos a decir que estamos bien. Marjorie, quiero tomar una frase de uno de los tweets que nuestra teleaudiencia nos escribió con el hashtag NTN24es. Decía: es un canal que inteligentemente venció la censura. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo vencimos la censura en Venezuela? ¿Qué nos planteamos a partir o después de ese febrero de hace 6 años en que lamentablemente Nicolás Maduro, por razones de Estado, según él, apagó la señal de NTN24 en las cable operadoras? Sí, la verdad es que cuando entendimos el compromiso que teníamos con la audiencia venezolana y que fue lo que precisamente vio el régimen de Nicolás Maduro para cerrar la señal, para sacar la señal del aire de NTN24, entendimos que teníamos que dar el salto inmediatamente hacia el área digital. Porque sabíamos
que los métodos que antes habían tenido el régimen para bloquear, para censurar a los medios, que habían sido sofisticados, habían tenido en la decisión de Nicolás Maduro un quiebre. Ya no se esperaba que se venciera la concesión de un medio de comunicación para ver si se renovaba o no, y ya no se llamaba a extorsionar a los medios, simplemente se ordenó, como dijo el propio Maduro, por decisión de Estado, sacar de la señal por suscripción a NTN 24 en un momento en el que estábamos transmitiendo como nadie las protestas que estaban surgiendo en el país, que estaban siendo liderizadas por Leopoldo López. Simplemente el propio tirano se dio cuenta de la influencia que estaba teniendo NTN 24 en ese momento, que simplemente lo que estaba haciendo era transmitir lo que estaba ocurriendo en las calles del 2014, que además se repitió en el 2015 y con muchísima fuerza en el 2017. Pero en ese momento entendimos que el aliado en los días por venir iban a ser las redes sociales. Abrimos cuentas en medios digitales, potenciamos la señal en vivo en nuestro canal en YouTube, reforzamos el portal, abrimos cuentas en Twitter, abrimos cuentas posteriormente en Instagram y actualmente casi que mandamos señales de humo porque tenemos cadenas de WhatsApp, tenemos canal de Telegram y ya para esta fecha, Idania, en el 2020, que casi todos los medios independientes han sido cerrados. NTN 24 tiene un trayecto muy avanzado en estos métodos innovadores de vencer la censura y por eso estamos donde estamos actualmente, que la gente sigue entendiendo que tenemos un compromiso con ellos y tenemos decenas de canales digitales en los que puede informarse de lo que está ocurriendo en el país. NTN 24, dices, tiene una amplia trayectoria en esto de los bloqueos. Y yo debo preguntarte de una manera coloquial, a ver, el que pega primero pega dos veces, es decir, fuimos el primero en la lista, después vinieron otros canales detrás de nosotros, pero quizás ese hecho fijó en la audiencia las siglas de NTN 24 para buscarla en redes, es decir, fue exitosa nuestra estrategia, realmente la gente logró migrar de la señal normal, como decía Claudia hace un rato en la entrevista que le hacía André Gil, del sistema normal de televisión a todas estas alternativas que le ofrecimos. Claro, pero es que además para ese momento era muy raro y te dejaba incluso la duda de si estaba haciendo el régimen lo correcto en sacar o no una señal al aire, porque no se había hecho esto. Incluso el presidente Chávez había decidido esperar que se le venciera la concesión a RCTV para hacer el cierre. Nicolás Maduro tomó una decisión que luego se repitió en otros canales internacionales. Y ya para ese entonces, para cuando ocurrió luego el cierre de estos canales o la salida del aire de estos canales, ya NTN 24 había dado el salto hacia lo digital, que además creemos con muchísima humildad que si muchos medios se hubiesen blindado en ese momento de lo que, tomando como ejemplo de lo que habría ocurrido, de lo que ocurrió con NTN 24, hubiesen logrado vencer la censura. Para el día de hoy es común lo que ocurrió con NTN 24 en cualquier medio de comunicación. De hecho, sin escrúpulos llegan a un medio de comunicación, lo cierran, lo allanan y tienen que reinventarse esos medios de comunicación, cómo salir por redes, buscar canales alternativos para que las personas lleguen. Y las personas llegan a nosotros porque también tienen una necesidad, tanto como alimentarse, Idania, de saber qué es lo que está pasando en su propio país. Creo que, insisto, con mucha humildad lo digo, la estrategia fue bastante acertada, muy rápida, a pesar del despecho que teníamos de ver nuestra señal fuera del aire, de dar el salto inmediato a ver en las redes sociales nuestros mejores aliados. Ahora, Marjorie,
Tenemos cuentas poderosas, digo, uso ese adjetivo porque lo usó alguien el otro día y sabes que me llamó la atención y además te dije, explícame por qué somos unas cuentas poderosas y por supuesto por el número de nuestros seguidores. Tenemos más de 4 millones de seguidores en Instagram, que se dice rápido, pero construir una audiencia de 4 millones cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta creatividad, cuesta apostar por innovar y por llevar mensajes cortos. Cada plataforma tiene un estilo determinado. Cada plataforma es seguida por un grupo de gente diferente. Sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que no lo decimos nosotros, están los números, son métricas. Nosotros, NTN 24 tiene en Instagram la cuenta más grande del país. Tenemos una competencia muy buena en otros medios de comunicación que también intentan llevar la información a las personas, pero eso ha sido a raíz, primero, como te digo, de la agitación de calle que ha tenido el país y de que nosotros hemos estado del lado de esas personas que tienen la necesidad de comunicar lo que estaba pasando. En periodos en los que el medio empezó a ser señalado como un enemigo, salía cualquier periodista con un taco que identificara a su canal y la gente podía agredir a los periodistas. Ahora nos ven en la calle, Idania, y se acercan a nosotros cuando estamos haciendo pautas distintas, entrevistas de perfiles distintos, se acercan a nosotros a hacer una denuncia, porque de nada sirve tener 4 millones de seguidores, 3 millones de seguidores en cada cuenta si no utilizamos nuestros mensajes hacia los más desposeídos. La competencia ahorita en Venezuela es muy amplia, está muy diversificado, pero nos hemos también puesto al lado de las personas que necesitan llevar sus angustias. Tenemos tareas como hacer perfiles de los presos políticos, lamentablemente, conteos de el monitor de violencia, protestas, donde están las protestas estamos nosotros, servicio público. El país está muy necesitado y nosotros utilizamos nuestra plataforma para precisamente ser instrumento de la gente que además con el éxodo tiene una necesidad de saber lo que pasa en nuestro país. Tenemos un perfil muy distinto, como tú lo has dicho, de nuestros seguidores en Facebook, gente nueva, gente mayor que ha abierto una cuenta en Facebook porque se ha ido del país. Sí. Tenemos otro perfil de seguidores en Instagram y tenemos otro perfil de seguidores muy acucioso en Twitter. Y en los tres, más la página web, más mantener la señal en vivo, en nuestro portal web, tenemos a la gente informada de lo que está ocurriendo a cualquier hora. Aquí nadie descansa, Idania. No, eso me consta, eso ni siquiera te lo voy a discutir. Marjorie, ¿alguna plataforma tiene prelación sobre otra? No, son distintas y por eso a nosotros nos encanta leer los comentarios de las personas. Y por ahí tú te vas dando cuenta también de las necesidades de las personas. Tenemos un pequeño segmento, un bloque informativo de noticias de Venezuela para venezolanos, donde pedimos a las personas que por favor nos dejen sus comentarios y por ahí nos han hecho denuncias muy importantes. Otros nos postean videos, cada público es distinto, como te digo, quizás el de Twitter es muchísimo más político y sofisticado, el de Instagram se va más hacia lo estético, quizás la belleza, el me gusta o no, y el de Facebook, ahí entra todo, pues. Y por supuesto, las personas que nos visitan en la web simplemente pueden encontrar todo el menú de lo que ofrecemos, empezando por nuestra señal en vivo, que fue sacada del aire en televisión por suscripción, pero hoy tenemos una alternativa. Y además, las personas que nos pueden también ver en YouTube. Pero básicamente nuestra señal en vivo a través de nuestra página web y también a través de el app. Y también se pueden suscribir a nuestro canal de Telegram y también suscribirse a nuestro canal de WhatsApp. Ahora, Marjorie,
fíjate, más allá de los intentos de bloqueo frecuente que hay contra los portales o las plataformas, también hay un problema en Venezuela ahora, ¿no? Que es la calidad del Internet. Ya esto es un bloqueo de por sí. Es decir, hay gente que hoy me decía, tengo mala calidad en la conexión el día de hoy, no puedo ver este video, no puedo ver el otro. Ya eso es un problema. Claro, por eso es que intentamos mandar mensajes cortos, porque entendemos que la calidad de la Internet en Venezuela es precaria. No solamente estamos pensando de la gente, por la gente que se fue y que forma parte de ese gran éxodo que desangra al país y que desune a las familias, e intentamos llevar un mensaje de lo que ocurre acá y de cómo están sus familiares, sino que también pensamos por lo que ocurre en Venezuela. Igual hay una necesidad enorme de sentirse informado y la gente va a buscar, y esto de verdad, esto debe dolerle muchísimo al régimen, porque la gente siempre busca alternativas para saber lo que está ocurriendo, y hay algo muy lindo que leí en estos días de nuestros usuarios, porque había un rumor que también, con lo que también tenemos que luchar, con esos laboratorios de propaganda que pone a rodar el régimen para confundir a las personas, y nosotros tenemos el compromiso de verificar y desmentir lo uno y lo otro. Y alguien colocaba, si lo dijo NTN 24 es verdad, y eso a mí me alegra, pero me llena de muchísimo compromiso, porque claro. No intentamos evitar equivocarnos, igual tenemos errores, pero intentamos llevar la información de la manera más veraz posible, y un mensaje muy breve, porque entendemos la deficiencia y la precariedad de la Internet en Venezuela, que considero que pudiera ser el próximo paso del régimen, bloquear cada vez más, aunque ya lo está haciendo con el deterioro de nuestras plataformas, de bloquear también la señal de Internet para que menos gente se entere de lo que está pasando. Bueno, pero es que yo creo Sin embargo, hay expertos que consideran que... No, continúa, por favor. ¿Hay expertos que consideran que? Hay expertos que consideran que el régimen nunca daría ese paso, porque sería completamente perjudicial para ellos mismos, porque ellos también necesitan replicar su mensaje. Bueno, claro, pero tienen la excusa, bueno, la excusa no, realmente tiene que ver con el deterioro de la infraestructura eléctrica, pero la 3/4 partes de los venezolanos pasan tantas horas del día sin Internet, que esto es ya una interrupción dentro del flujo de la información. Es decir, es increíble cuando uno, alguna hora del día, si algo pasa en alguna ciudad de Venezuela y llama a otra, ¿cómo no hay una conexión? ¿Cómo por ejemplo, quien está en la capital no sabe exactamente qué está pasando en una ciudad del occidente o del oriente? Esto puede ser algo normal. Y entonces, digamos que no toma una decisión, pero esto también contribuye de alguna manera a que el flujo de información no sea el flujo correcto. Por otra parte, no se atreve a bloquearlo completamente, pero hay portales que pueden pasar un día bloqueados, que pueden pasar 24 horas bloqueados, que pueden pasar hasta 48 horas bloqueados. Meses incluso. Sí, ha pasado con portales tan importantes que han destapado ollas de corrupción increíbles como Armando Info. NTN 24, debo decirlo, que para la fecha ha tenido más de 50 dominios, porque una vez que se cerró la señal de televisión por suscripción, vino el acoso y el bloqueo permanente de Conatel a nuestro dominio en Internet. Ha ocurrido también con La Patilla, ha ocurrido también con el propio efecto Cocuyo, ha ocurrido con todos los portales. Han tenido que innovar e inventarse convenios, dominios, para poder vencer la censura. Y ha sido un exitazo por parte del régimen, que busca que las personas estén completamente en un blackout informativo. Como te digo, sentimos igual la necesidad de las personas de informarse. Nosotros no podemos desmayar en esta titánica tarea de mantener a las personas informadas de lo que ocurre en el país, porque son acontecimientos que pueden cambiar el curso de la historia. Esto, lejos
de desmayar nos hace seguir adelante. Claro, por supuesto. Y no solo, ojo que esto es muy importante, ¿no? No solo para los venezolanos, es decir, no solo para los venezolanos que están dentro de Venezuela, sino que el consumo de información sobre lo que ocurre en Venezuela es un consumo muy grande. Por una parte, por los venezolanos que están regados alrededor del mundo, en el globo terráqueo. Y por otra parte, que lo decía Claudia también en la entrevista que le hacía André Gil, también por quienes velan por la violación de los derechos humanos, que es lo que ocurre frecuentemente o cotidianamente en Venezuela, donde flagrantemente se violan los derechos humanos. Es decir, Venezuela es noticia no solo para los venezolanos. Venezuela es noticia hoy en el mundo. Para un sinfín de personalidades, para el mundo político, para el mundo social, para las ONG, en fin. Hay, por ejemplo, fuera de Venezuela, ¿qué países o desde qué países buscan más la información o se conectan más a nuestras redes? Colombia, en primer lugar, seguido de Estados Unidos. Ahora tenemos visitas de toda América Latina. Eso da cuenta del éxodo de las personas. Y también quizá yo lo atribuyo un poco a que no solo somos de interés para los venezolanos, sino para los pueblos de los países que sienten que tienen una amenaza de la instauración de regímenes como el que está instaurado en Venezuela, y simplemente quieren ver la influencia que tiene Venezuela en sus propios países. Lo vimos el año pasado con los hechos que ocurrían en Ecuador, donde siempre la palabra Venezuela o Maduro tenía influencia en esos países. Lo que ocurrió en Chile, para saber si las líneas que se dictaban de Venezuela y Cuba habían permeado en esas protestas de calle. Y además, nosotros tenemos que reflejar lo que ocurre aquí para que esta situación que ocurre en Venezuela no se repita en ninguna parte del mundo. Marjorie Méndez, directora digital de NTN24.com. Marjorie, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para ti. Gracias, Idania. Última pausa en la tarde de hoy, cuando son las 5:47 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 6:48 minutos en Caracas, Venezuela. Ya regresamos. Al final de la tarde de hoy, recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Y nuestra página web ntn24.com. Conéctese a la información, conéctese a cualquiera de nuestras plataformas, Twitter, Instagram, nuestro canal en YouTube. Esté siempre informado con NTN24. Buen fin de semana para todos. Les espero el lunes a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.